Palabra del Señor. Hoy traemos, hermano, una enseñanza. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo Biblia. Amén, amén. Si usted no me alcanza, pues no se preocupe, escuche. Gloria a Porque a Dios. veces, hermano, el tiempo aquí se va volando. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando se trata de enseñanza, ¿verdad? Siempre utilizamos bastantes versículos bíblicos, ¿verdad? Entonces no se preocupe. Si usted no alcanzó a leer la cita, escúchela, bendito sea el nombre Amén. del Señor. Gloria a Porque lo Dios. importante es que escuchemos la palabra del Señor. Y si puede apuntarla, pues apúntela para que detenidamente la pueda escudriñar en la casa. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta noche vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Mateo. ¿Verdad? Sea bienvenido cada uno a la casa del Señor, hermano. Gocémonos en la presencia del Señor. Alegrémonos. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, glorificado el nombre del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 24. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor hasta el versículo 30, 24, 13, 24. Versículo 24 al 30 vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Cuando lo tenga me confirman con amén, hermano. Amén. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en mano para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Padre, hemos leído, Dios mío, su palabra en esta hora, Señor. Le pedimos que sea usted obrando a través del Espíritu Santo, Señor, para poder estar exponiendo, Dios mío, esta enseñanza, Señor. Oh, denos la gracia, Señor, la sabiduría, el entendimiento, Padre, para poder exponer su palabra, Dios mío. Oh, abra nuestros oídos espirituales, Señor. Oh, de los que estamos en este lugar, Padre amado. Asimismo le pido, Padre, por aquellos hermanos que no han podido venir, Señor, que sea usted guardándolos, Padre, donde quiera que esté. Dios mío, que sea un problema, Dios, obrando, oh Dios mío, en sus necesidades, Padre amado. Le pido por la iglesia, Señor, los que estamos en esta noche, que aprendamos, Dios mío, de su palabra. Que sea usted obrando, Espíritu Santo, obre, Espíritu Santo, a través de su palabra, Señor, que podamos entender, Dios mío. Oh Dios mío, ayúdenos, Señor, a presentar esta enseñanza. Pongo mi vida en sus manos, Señor. Abra los cielos, derrame la ventana de los cielos, Dios mío, y derrame bendiciones sobre nuestra vida, Señor, hasta que sobreabunde. Reprendemos todo espíritu contrario, toda presión satánica, la reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Glorifíquese, Espíritu Santo, obre, Espíritu Santo, de una manera especial, Señor. A usted sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse, hermano. Esta noche, ¿verdad? Como el título ya lo dice ahí, vamos a estar hablando de esta enseñanza, hermano. El trigo, Gloria a Dios. y la cizaña. Amén. ¿Verdad? Es necesario que aprendamos, hermanos, aleluya. ¿Verdad? Y que Dios nos ayude a discernir esta palabra, hermano, ¿verdad? Esta palabra ya está escrita, pero a veces hay cosas que no las podemos entender a simple vista, y a través de la palabra vamos a poder ir explicando, hermano, aleluya, con la ayuda del Señor, esta enseñanza del trigo y la cizaña, ¿verdad? Porque también, hermanos, son puntos delicados. Jesucristo aquí nos expresa, hermano, aleluya, en forma de parábola, el cuidado que debemos de tener en la obra del Señor. Porque si nos precipitamos, hermano, podemos arrancar el trigo
Bendito y dejar Dios. la cizaña. Así es. Entonces, Dios, hermanos, aleluya, quiere que nosotros, hermanos, aleluya, tengamos cuidado en ese aspecto, ¿verdad? Y ahora, hermanos, aleluya, vemos aquí, vamos a estar viendo uno de los puntos. Y el primer punto es, hermanos, que el que siembra la buena semilla se llama Jesucristo. Amén. O sea que la palabra, hermanos, aleluya, el evangelio es sembrado, o sea, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. La Biblia nos habla ya, hermanos, aleluya, en el libro de Gálatas, capítulo 3, habla ahí el libro de los Gálatas. Vamos a estar viendo ahí ese texto bíblico, hermanos, aleluya, que pues es muy famoso, muy conocido, donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, le hace un recordatorio a los Gálatas, hermano, capítulo 3 del libro de Gálatas, habla ahí la palabra del Señor. Amén. O sea, mire, aquí está hablando el apóstol Pablo, el capítulo 3, versículo 1 empezando, dice: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos, dice, Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Dice: tan necios sois, habiendo comenzado, miren, por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, hermanos, que cuando habla que la siembra, hermanos, aleluya, Dios, cuando siembra la palabra, hermanos, aleluya, la siembra en buena tierra. Amén. O sea, que la palabra del Señor, hermanos, también tenemos, ¿verdad?, diferencias donde a veces cae en diferentes, ¿verdad?, en diferentes terrenos. Amén. Pero estamos hablando, hermanos, que cuando estamos en la palabra del Señor, es sembrada a través del Espíritu Santo, hermanos, aleluya, es buena semilla la que se está sembrando. O sea que, en otras palabras, hermanos, cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, cuando nosotros recibimos el evangelio, hermanos, aleluya, lo recibimos por el convencimiento, por el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, le reclama a los Gálatas. ¿Por qué? Porque los Gálatas también habían entre ellos judíos que habían abrazado, ¿verdad?, Amén. las leyes judaicas. Pero cuando recibieron el evangelio, no lo recibieron a través de la ley, sino que lo recibieron en el Espíritu, a través de la unción del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando la semilla es sembrada, ¿verdad?, es bien sembrada. ¿Por qué? Porque la siembra Jesucristo. Amén. A través del Espíritu Aleluya. Santo, a través Aleluya. de la palabra. Amén. ¿Verdad? Entonces, todo lo que hemos recibido, la palabra, hermano, somos buena semilla. Amén. ¿Verdad? Ahora, aquí hablo de otro punto. ¿Cuál es el campo, verdad? Porque estamos explicando, vamos a explicar puntos por puntos, hermanos, aleluya. En unos vamos a detener más que en otros, ¿verdad? Aquí está hablando que dice, le refirió otra parábola diciendo, dice: el reino de los cielos, dice, es semejante a un hombre, mire, que sembró buena semilla en su campo, ¿verdad? O sea, sembró buena semilla. Amén. O sea, cuando estamos en la verdadera palabra del Señor, en la verdadera iglesia del Señor, usted está recibiendo, hermanos, buena semilla, ¿verdad?, a través de la palabra, ¿verdad? Porque no es palabra contaminada, sino que es palabra por el Espíritu Santo. Entonces aquí habla, hermanos, de que este sembrador, dice, sembró lo mejor, ¿verdad? Lo que venimos del campo, nos damos cuenta, hermanos, que alguien, hermanos, para usted sembrar maíz, que sea, tiene que escoger el grano. Amén. Amén. Es que, hermano, va a escoger ahí, no, se escogen las mejores mazorcas. Así es. Hermano, o sea, cuando usted siembra, ¿verdad?, se cogen las mejores mazorcas, se desgranan, y esas las raquíticas no, hermano. ¿Cómo va a sembrar esos granitos todos que ni apenas se desarrollaron? Eso no van a funcionar. Entonces, así es la siembra de la palabra. Y aquí vemos de que Jesucristo se pone como el sembrador de la palabra. Dice, pero mientras, mire, dormían. O sea, aquí habla, dice, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero aquí hay otro punto, hermano, que habla, dice que el campo, habla del campo. Cuando habla del campo, hermano, realmente se refiere
al mundo. Amén. ¿Verdad? Porque la palabra del Señor no solo es sembrada, hermano, en la iglesia de Dios. No, la palabra del Señor es sembrada en el mundo. Y allá, hermanos, en el mundo es que aquellos que reciben a Jesucristo, hermanos, se convierten en buena semilla a través de la predicación del Evangelio. La Biblia nos habla en Marco, capítulo 15, miren. Pero vamos primeramente a Mateo, capítulo 28. O sea que está hablando y refiriéndose, hermano, a la predicación. Mire, 28, 19 dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, dice, y enseñándole que guarde todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. O sea que cuando estamos hablando, hermanos, es que a través de la predicación nosotros tenemos, hermanos, un trabajo como iglesia de ir a sembrar la palabra, amén, a predicar la palabra, hermanos, aleluya. Muchas de las predicaciones, hermanos, en la calle o allá afuera en la evangelización van a traer fruto, hermanos, aleluya, y va a caer la palabra en semillas que después van a venir a la iglesia, hermanos, y van a empezar a dar buenos frutos. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que el mundo, cuando habla esta parábola, hermanos, del mundo, se está refiriendo del campo, realmente es el mundo donde la palabra del Señor es sembrada y da fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no somos, hermanos, un grupo que solo lo vamos a predicar entre la iglesia. No, nosotros, por eso es que tenemos que dar testimonio allá afuera y ser testigos de Jesucristo, para poder también presentar el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos y a toda persona, hermanos, que tengamos la oportunidad de presentarle y de sembrar la buena semilla del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. También nos habla en Marco, ¿verdad? Gloria a Voy Dios. poniendo ejemplos, ¿verdad? Porque el campo realmente es el mundo de que habla esta parábola. Amén. Y dice, mire, capítulo 16, Gloria sea a Dios. versículo 15, hermano. Y les digo, miren de nuevo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, dice, los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, aleluya. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, aleluya, de que la palabra del Señor, hermanos, aleluya, es la semilla que se siembra allá en el campo o en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. También se siembra, hermanos, aleluya, la palabra del Señor en la iglesia, para que pueda también dar fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, primera, hermanos, aleluya, allá en primera Gloria a de Dios. Timoteo, capítulo 2. Ahí vemos, hermano, el fertilizante para que esta semilla dé buen fruto. Primero de Timoteo, mire cómo habla aquí, dice instrucciones sobre la oración. Mire, dice Timoteo capítulo 2, primero de Timoteo capítulo 2 dice: exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, dice, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mire, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, dice, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya. O sea que la oración, hermanos, aleluya, tiene que, o sea, cuando nosotros tenemos que orar,
Cuando nosotros oramos y damos el mensaje, hermanos, aleluya, ese es el fertilizante para que cuando aquella palabra llegue, hermanos, aleluya. Por eso es que cuando predicamos el evangelio tenemos que orar, tenemos que prepararnos, hermanos, para que la palabra del Señor sea recibida, para que la palabra del Señor sea sembrada, no por lo que nosotros digamos, no, sino porque el Espíritu Santo, hermano, hará la obra perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene que haber un efecto, aleluya, la palabra en nuestra vida. Amén. O sea, así como lo hubo, hermanos, a la hora de nuestra conversión, también tiene que haberlo a la hora de que empecemos a dar fruto. Amén. Porque cuando ya estamos nosotros en el campo, ya Dios ha sembrado, hermanos, la palabra en nuestra vida. Entonces Dios demanda de que ya una vez que Él sembró la buena palabra, porque como nosotros hemos continuado en la palabra del Señor, en el Evangelio, eso significa que fue sembrada en buena tierra. O sea, somos tierra fértil, hermano. Y Dios lo que Él demanda, ¿verdad? Que demos fruto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos aquí, hermano, que la buena semilla, ¿verdad? Somos nosotros. Los que estamos dentro de la iglesia, los que estamos continuando en el evangelio y estamos, hermanos, aleluya, que dando fruto. O sea, que habla, hermanos, que la buena semilla son los hijos del reino. O sea, en otras palabras, la iglesia, no cualquier iglesia, sino la iglesia que da frutos. Amén. Amén. Gloria a Dios. O sea, Gloria a Dios. tenemos que dar frutos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si la iglesia, hermanos, aleluya, no está dando fruto, ¿verdad? O sea, fruto que es digno de arrepentimiento. Amén. ¿Verdad? No simplemente, hermanos, aleluya, venir y cargar una Biblia y decir que estamos en una iglesia cuando no estamos viviendo una vida realmente ordenadamente. Cuando dentro de nuestros corazones tenemos muchas cosas, hermanos, basura, que necesitamos sacarlas. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, glorificado sea el nombre del Señor. Entonces realmente nos estamos dando frutos, hermanos, aleluya. Mire, la Biblia nos habla, hermanos, aleluya, ¿de qué? De que el libro de Gálatas nos habla de unos frutos. Amén. Miren los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Bendito sea Dios. Habla, mire, de los frutos del Espíritu, los frutos que debemos de dar. Miren nosotros, la buena semilla. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Gálatas 5, 22. Mire lo que habla. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. O sea, apúntelo, hermano, digo que esto lo tengo, esto no lo tengo. Bondad, fe, mansedumbre, ay, templanza. Mire, eso es importante. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos, dice, unos a otros. Si usted se va arriba, hermano, hay unas manifestaciones, miren. O sea, que son cuando no son frutos, son manifestaciones, ¿verdad? Que vienen de obras de la carne. Vamos a leerla. Dice en el versículo 19, mas las manifestaciones, más son manifiestas, dice, y manifiestas son, perdón, las obras de la carne, que son, mire, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, dicen, no heredarán el reino de Dios. Gloria sea a Dios. O sea, mire qué tremendo. O sea, que estamos hablando, hermanos, aleluya, de que nosotros, ¿verdad? Si somos hijos realmente o somos buenas semillas, tenemos que dar fruto. La iglesia del Señor, hermanos, aleluya, tiene que dar fruto.
fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, glorificado sea el nombre del Señor. Dios demanda, hermanos, aleluya, de nosotros el buen fruto. Porque estamos hablando, hermanos, aleluya, de que este hombre, hermanos, aleluya, dice que fue y sembró buena semilla en el campo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que si nosotros lo vemos ahí en Mateo capítulo 21, versículo 43, habla ahí Jesucristo. ¿Por qué? Porque había, hermanos, un grupo que eran los judíos prácticamente, que no estaban dando y no habían dado fruto. Y ese capítulo 21, capítulo 43 dice: por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Bendito Dios. O sea que en otras palabras, hermano, aleluya, Jesucristo está hablándole aquí a aquella generación, ¿verdad? Aquella gente, hermanos, aleluya, que se le había dado la palabra. Amén. ¿Verdad? Los judíos recibieron la palabra, los judíos recibieron testimonio, hermano, del poder de Dios, pero no pudieron, hermano, dar fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Hablando, ¿verdad?, de la generación cuando Cristo vino y predicó el evangelio, y aquí Jesucristo les dice que iba a ser quitada de ellos. Amén. Esa bendición. Sí, así. ¿Por qué? Porque no habían dado, hermano, fruto. O sea, los judíos profesaban, hermanos, aleluya, ser, hermanos, temerosos de Dios, pero realmente en la práctica, hermanos, no lo estaban cumpliendo. O sea que realmente, hermanos, aleluya, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aunque nosotros seamos buenos frutos, aunque nosotros seamos buenas semillas, hay cosas, hermanos, que en el camino nos pueden contaminar. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque el apóstol Pablo, hermanos, es claro con los Gálatas, ¿verdad? Él empieza diciendo, y tenemos que entender nosotros, hermanos, que ninguno de los que estamos en este lugar, hermanos, o estamos aquí, hermanos, porque los convenció alguien. No, el que los convenció es el Espíritu Santo, que nos dio testimonio de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Glorificado sea el nombre del Señor. Ahí habla en Mateo capítulo 7, miren. Así es. O sea que Dios demanda, hermano, Gloria a Dios. de que la buena semilla, así como el sembrador, o sea, si el sembrador, sea lo que siembre, hermanos, melón, sandía, qué sé yo, maíz o cualquier fruto, hasta un mango, hermano, una semilla de mango. Gloria a Dios. ¿Usted nunca le pasó allá en su pueblo que cuando se comía un buen mango, hermano, decía: este mango, esta semilla la voy a secar y la voy a sembrar? ¿Y usted qué esperaba de esa semilla? Que viera ahí. Cuando la sembraba, qué bonito se miraba cuando el manguito, el palito de mango empezaba a brotar, hermano. Amén, amén. Uno se alegraba. Entonces lo mismo, el sembrador, hermano, cuando va al campo y siembra, hermano, dice: escogió el mejor maíz. Amén. Él demanda, hermanos, y aquel sembrador está confiado de que el día que aquel maíz empiece a producir, hermanos, va a producir buenos granos, buenos frutos. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, glorificado sea el nombre del Señor. Entonces aquí vemos, hermanos, de que Dios demanda también, ¿verdad?, de que nosotros demos buenos frutos. ¿Por qué? Dios demanda porque vamos a estar viendo, y estamos viendo, recuerden, que el trigo y la cizaña. Amén. O sea que vamos a estar aprendiendo en esta noche que el trigo no se crece en la iglesia, hermano. Bendito sea Dios. O sea, no es que en la iglesia usted se hace malo. El mundo, las malas amistades, Así es. el diablo, es el Amén. que mete la maldad dentro del pueblo de Dios. Así es. ¿Por qué? ¿Qué? Porque nosotros cuando venimos al evangelio venimos con un corazón dispuesto a servirle a Dios. ¿Y por qué vemos que las personas, hermanos, al correr de los años, hermanos, se vuelven malos? Se vuelven chismosos, se vuelven criticones, se vuelven señaladores, juzgadores. Tantas cosas, hermano. En vez de ir mejores, mire, cuando usted viene al camino del Señor y es nuevo en el evangelio, todo lo ve bonito. Cuando han pasado los años, hermano, todo lo vemos mal. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos dando y nos hemos olvidado de que somos buenas semillas Amén. y tenemos que dar fruto. Así es. Aleluya. Entonces aquí vemos en Mateo capítulo 7, versículo 15. Gloria a Dios. Dice: guardaos de los falsos profetas. Miren,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. O sea, mire que aquí está hablando de cómo se introducen, Así es. ¿verdad? Dice que guardaos de los falsos profetas, dice, Amén. de los falsos predicadores, de los falsos pastores, de los falsos hermanos también, Amén. que vienen, dice, a vosotros vestidos de oveja, parecen corderito, que no quiere llevar un plato, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Aleluya. Entonces tenemos que tener cuidado, Bendito sea. ¿verdad? Porque sigue diciendo, ¿verdad? Gracias, Señor. Entonces dice, pero mientras dormían, dicen los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, que estamos hablando, cuando habla de la cizaña, hermanos, son realmente los hijos del maligno. O sea, que llegan y introducen a la iglesia Amén. la cizaña. O sea que por eso que tenemos que tener cuidado, porque dice que entran como ovejas, vestidos, dice, de ovejas, no son ovejas, entran vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que tener las convicciones firmes en nuestros corazones, ¿verdad? En cuanto a la palabra del Señor, en cuanto al conocimiento del Evangelio, para que no en el camino vamos a encontrar personas, hermanos, que a lo mejor nosotros estamos en un buen lugar, estamos por el camino correcto, pero vamos a encontrar personas que nos van a decir que estamos mal, que ese no es la verdad, que ese no es el camino. Entonces esas personas se constituyen ¿qué? En cizaña. O sea que aquí está hablando, hermanos, aleluya, de que el maligno, aleluya, o los hijos de Satanás que ya están, hermanos, aleluya, destinados para eso, para destruir, para sembrar la mala, hermanos, cizaña dentro del pueblo de Dios, ya están destinados. Mire, la Biblia nos habla y nos pone ejemplos, hermanos, allá en el libro de los Hechos. Mire qué tremendo, hermanos, este ejemplo de este hombre. Hechos capítulo 8. ¿Cómo es posible, hermano? Mire, este hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Mire capítulo 8. Versículo 6. Aquí vemos a un gran hombre de Dios, Felipe, predicando el Evangelio. 8:6. Y la gente, dice, unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo, dice, las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía, dice, la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. O sea que este mago, hermano, estaba aprovechando o sea que estaba aprovechando de que el evangelio, hermanos, en aquel tiempo estaba en apogeo. O sea, habían prodigios, había milagros, hermanos. La predicación estaba transformando, hermanos, a la gente. O sea que había una revolución, hermanos, aleluya, en todas aquellas ciudades, hermanos. Y este mago, mire, se hacía pasar por predicador del evangelio. Bendito Dios. Y miren lo que pasa. A este oían atentamente, dice todo.
desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose, mire, bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mire, este hombre, o sea, este mago creyó el evangelio. Amén. Recibió el evangelio y hasta se bautizó. Aleluya, gloria a Dios. O sea, mire qué tremendo, hermano, cómo entra, mire, y si vamos continuando, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, mire, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera que a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea que aquí estamos hablando ¿qué? Que este no era realmente, hermanos, aleluya, un hijo de Dios. Este era, como dice la palabra que leíamos anteriormente, un lobo vestido de oveja. Amén. Mire, este hombre, hermano, estos hombres son los que entran hoy dentro de las congregaciones, que llegan, hermanos, y se hacen pasar por cristianos, y hermanos, al final de cuentas empiezan ¿a qué? Aleluya. A enamorar a las hermanas. Bendito Dios. Igual. Aleluya. Empieza el desorden dentro de la congregación. O sea, estamos hablando que son cizaña, hermano. Estos son cizaña. Mire este hombre, qué tremendo. O sea, era un tremendo mago, pero había recibido el evangelio, se bautizó, anduvo con Felipe, este hombre, ¿verdad? Así es. O sea, vio. Hombre, Felipe, estamos leyendo de que daba un gran testimonio este hombre del evangelio, a través del prodigio, a través del milagro, a través de la predicación, hermanos, había conversión. Y este mago anduvo con Felipe. Amén. Pero él no quiso ser lleno del Espíritu Santo, porque él estaba interesado en otras cosas. Él quería, hermanos, seguir negociando, ¿verdad?, con el don de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque se introducirán. Segunda de Timoteo 4:3 habla claramente. O sea que realmente la cizaña, hermanos, no nace de la iglesia, no. Cuando nosotros estamos, hermanos, sembrados en buena tierra y somos buenas semillas, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando venga la cizaña, nos puede dañar. Porque la cizaña, hermanos, aleluya, es instrumento de Satanás. Amén. En segunda de Timoteo capítulo 4 habla la palabra de Dios. Bendito Dios. Aleluya. Alabado Cristo, aleluya. Capítulo 4, versículo 3. Gracias, Señor. Miren, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice, maestro, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. O sea, mire cómo se introducirán maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias. O sea, hay que tener cuidado, porque en estos tiempos, hermanos, están llenos ya este mundo de estos maestros que entran, hermanos, aleluya,
encubiertamente a las congregaciones. Y estos hombres, hermanos, aleluya, traen una palabra, pero no una palabra verdadera de Dios. No una palabra, hermanos, aleluya, que va a dar buenos frutos, sino que, hermanos, son fábulas, son cuentos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que es importante, hermanos, que cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos se están moviendo, hermanos, espíritus engañadores, doctrina de demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, y seguir poniendo nuestra vida al cuidado de Dios, para que sea el Señor, hermano, utilizando nuestra vida, y que la palabra que usted traiga, hermanos, a la congregación sea para bendición, sea para edificación. Bendito sea el nombre del Señor, porque no podemos venir a improvisar ni a inventar. El Evangelio, hermanos, ya está inventado. Lo que nosotros tenemos que hacer es exponer esta palabra, Amén, aleluya. que ya fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Amén. O sea, no podemos venir a inventar nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, hermanos, eso es mentira. Amén. Nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor la guianza del Espíritu Santo para poder enseñar esta palabra. Amén. Porque este es nuestro fundamento, la Biblia. No es que andamos, hermanos, aleluya, que Dios hoy me reveló esto, mañana me reveló. No, Dios ya reveló su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Esta palabra, hermanos, nadie puede inventar, porque por eso es que han salido, hermanos, tantas falsas enseñanzas y tantas sectas religiosas, hermanos. ¿Por qué? Porque fueron hombres, hermanos, que empezaron a recibir revelaciones falsas de espíritus engañadores y empezaron a contradecir la verdadera escritura de Dios. Nosotros tenemos que basarnos siempre en la escritura. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Entonces vemos, hermanos, de que estos hombres o estos hijos del maligno, que es la cizaña que habla aquí la parábola, ¿verdad?, entran encubiertamente. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En segunda de Pedro también nos advierte. Mire, segunda de Pedro capítulo 2 habla también de estos hombres. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 2 de segunda de Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, mire, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a pasiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. O sea que estos hombres, hermanos, aleluya, ¿verdad?, ya están destinados para venir a destruir la obra de Dios, para venir a destruir la siembra, para venir a destruir que el trigo, es la buena semilla que Dios ha sembrado, hermanos, en nosotros. Pero hoy tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que exhorte a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? A lo mejor dice: no, hermanos, pero ¿quién va a venir? Usted no sabe. Así es, amén. Si el día de mañana le va a aparecer uno ahí diciéndole otras cosas y lo va a querer convencer. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y es que estamos hablando aquí de hombres de alto rango, hermano. Así es, amén. De hombres que usted los puede ver predicar, y usted los está viendo enseñar a lo mejor. Pero estamos hablando también de otros Así es, amén. que ahí se sientan, hermano, Bendito y a sea. lo mejor nunca agarran un micrófono, Aleluya. pero esos son más tremendos y hacen más daño a la siembra que los que usan el micrófono. Porque por lo menos el que habla, hermano, y él pone una palabra, una enseñanza, a través de la Biblia nosotros medimos y lo está diciendo la verdad o la mentira. Amén. Pero uno que está ahí metiendo cizaña, Bendito sea Dios. que se haya introducido ahí, que no tenga ningún rango, esos son más dañinos, Amén. esos son más peligrosos. Amén, amén. Por eso es que nosotros, hermanos, no podemos, tenemos que tener cuidado, Amén. ¿verdad? Y si hay dudas, hermanos, que usted tiene
a través de la palabra, a través del evangelio. Pregúntenos, sentémonos, hermano. Sí, Señor. Amén. Si usted ha aprendido otra cosa y a lo mejor aquí usted cree que se le está enseñando algo diferente, sentémonos y escudriñemos la palabra. Aleluya. Sentémonos y hablemos a través de la palabra. Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque eso es lo que pasa muchas veces, hermanos, aleluya. Como a veces, hermanos, aleluya, hemos sido enseñados en diferentes lugares y a veces no hemos tenido el cuidado nosotros de haber agarrado las enseñanzas y escudriñarlas. Yo todo lo que he aprendido, hermanos, en mi vida cristiana lo he puesto al peso de la palabra de Dios, y todo aquello, hermanos, aleluya, que no va conforme a la palabra de Dios lo he desechado. No importa el gran maestro que me lo haya enseñado, hermanos, no lo aplico, porque yo mido las enseñanzas a través de la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, puede hacer eso. Hay gente, hermanos, que ha estado en otros lugares y han sido enseñados de diferentes maneras y creen, hermanos, aleluya, que están mal o que uno está mal, aleluya, pero es necesario que nosotros, a través de la palabra, miramos Amén. Amén. todas las enseñanzas. Amén. Porque yo le voy a decir una cosa, podemos estar en desacuerdo en ciertos puntos, ¿verdad? Pero no en la palabra. Bendito Dios. En la palabra de Dios no, hermano. O sea, yo no puedo estar aquí si yo no creo en la santidad. Sí, Señor. Yo creo y tengo convicciones en la santidad de Dios. Amén. Yo tengo las convicciones firmes ya, hermano, de que tenemos que vivir una vida santa delante de Dios. Amén. ¿Para poder qué? Dar, hermanos, aleluya, ese paso grande que es la salvación. Aleluya. Para podernos ir. Amén, aleluya. Porque mire, hermanos, es terrible. O sea, nosotros a veces nos olvidamos que vamos para el cielo Así es. y nos podemos dejar llevar por todo viento de doctrina. Nosotros, hermanos, aleluya, ya hemos caminado un buen rato en el evangelio y hemos visto, hermanos, malas experiencias, que gracias al Señor, hermanos, no hemos sido envueltos, hermanos, en esas herejías. Bendito Dios. Que Dios nos ayudó, hermanos, aleluya, a poder discernir a tiempo, hermanos, aleluya, que estos eran falsos maestros. Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque todo a la luz se va a dar dando cuenta, ¿verdad? Al principio tal vez no, pero nosotros por eso tenemos que tener abiertos nuestros ojos, hermanos. ¿Por qué? Porque la cizaña, el enemigo va a introducir, porque recuerde que el destructor se llama Satanás. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado sea el nombre del Señor. Sí, gloria a Dios. Así es, Señor. O sea que el enemigo, hermanos, que sembró es Satanás, Así es. es el diablo. Amén. Ese es el gran enemigo, hermanos, de la humanidad desde el principio. O sea, este enemigo no ha descansado, hermano. Aleluya. Si ese enemigo, hermanos, aleluya, tumbó a la creación. Así es. Capítulo 3 de Génesis, vamos. Gloria sea Dios. Aleluya. Ay, Señor. O sea que esta parábola, hermanos, es completa. Aquí Jesucristo, mire, habla de que el enemigo dice que la sembró, mientras que estaba dormido. Así es, amén. Estaba dormido el dueño, hermano, y todos sus criados. Entonces el enemigo va a entrar a la obra de Dios cuando los líderes estén dormidos, hermano, y el pueblo también. Hay tanto. Bendito. Por eso hay que estar despierto. Amén. Por eso le digo, hermano, usted no se puede ir con una duda. Usted siéntese, hermanos, aquí estamos abiertos para eso. Aquí, hermanos, si usted dice, hermanos, mire, bien que esto que dieron ahí, busquémoslo a través de la palabra. Gloria a Dios. Aquí no vamos a imponer algo que no está en la palabra del Señor, hermano. Amén. Aleluya. Nada vamos a imponer de lo que no está en la Biblia. Por eso es que todo lo que enseñemos tenemos que apegarnos a la palabra del Señor, para que cuando alguien un día diga, no, hermano, eso no es de Dios, o no es de Dios, vámonos a la Biblia, miren, aquí está la Biblia, Gloria a Dios. ¿verdad? Y como aquí lo dice, Amén. así tiene que ser, hermano. Aleluya. Así es. Como la palabra dice, así será. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque ahí nosotros no podemos cambiar nada. Amén. Aquí esta palabra yo no la escribí ni nadie la escribió, sino que fueron hombres, hermanos, inspirados por el Espíritu Santo. Dios. Ningún predicador de esta época se puede jactar de que él escribió que sea ni un pasaje de la Biblia, hermano. Entonces mire que el enemigo aprovechó que estaba dormido aquel dueño, hermano, de la siembra, y empezó, mire,
a sembrar la cizaña. O sea que la cizaña no nació. La cizaña fue sembrada. Así es. Amén. O sea, la cizaña no nace aquí. Aquí por eso le repito, si usted está en este lugar, ¿verdad? Es que lo que pasa es que depende también, hermano, porque es que hay lugares que los que dirigen son cizañas, pues. Y usted cómo, ahí se va a contaminar usted, Amén. ¿verdad? Pero si en un lugar se está enseñando la verdad, ¿verdad? No va a ser de aquí que va a entrar la cizaña, sino que de lo que el enemigo pueda mandar a que entre, ¿verdad? Mientras está dormido. Amén. Entonces vemos aquí, miren, capítulo 3. O sea que este gran enemigo, hermanos, de la humanidad, Satanás, no ha descansado desde el principio. Es el enemigo número 1 de Dios. Y como nosotros somos hijos de Dios, también es nuestro enemigo. Amén. Y es el que quiere, hermanos, destruir nuestra vida y quitarnos, hermanos, el privilegio de la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Satanás conoce bien el cielo y sabe que el cielo es bonito y que allá es precioso, hermanos. Aleluya. Por eso es que Él no quiere que nosotros vayamos allá. Aleluya. Porque como Él ya sabe dónde le toca, Así es. Él quiere que los humanos, hermanos, no vayamos al cielo. Mire, por eso desde el principio le ha encargado de introducir. Mire cómo entra Satanás a veces. Mire los métodos, hermanos, cómo entra la cizaña. Pero la serpiente dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no moráis. Bendito Miren. Dios. Ah, Entonces la serpiente dijo a la mujer, poniendo duda, miren, tenemos que tener cuidado. amén. Cuando el enemigo empieza poniendo duda a la palabra de Dios. Amén, amén. No a la palabra mía, sino que a la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de santidad, ahí entra el diablo. Es mentira. Mira cómo andan allá y allá van para el cielo. Ahí es que, ahí está Satanás. Amén. ¿Metiendo qué? Duda a la palabra de Dios. Mire, lo primero que hizo Satanás fue poner en duda la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, miren, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora le pregunto yo, ¿tenía razón la serpiente o le mintió a Eva? Porque yo que tengo, según vamos si usted sigue leyendo la historia de esto, el fin de ellos, hermanos, es que fueron echados del jardín del Edén. Amén. Entonces la misma historia, ¿verdad?, nos da a entender de que el diablo engañó a la mujer. Entonces el problema es ese, hermano, que el peligro es que el enemigo quiera engañarnos a nosotros, hermano, o como ha engañado a muchas personas que se despiertan, ¿dónde? Así viven una vida tremenda, hermanos, mundana, hermanos, sin rudimentos bíblicos ni nada de eso, se mueren y ellos creen que van para el cielo y aparecen ¿dónde? Y a estos les pasó lo mismo. Amén. Cuando le hicieron caso a que, o sea, aquí no dice la expresión, pero la expresión del diablo se da a entender que la mujer le prestó atención. Amén. O sea, a la duda que él había puesto. No dije que le dio, o sea, no, lo que dio, o sea, como quien dice, Dios lo que está a ustedes ocultándole la gran sabiduría que tiene ese árbol. Pero es mentira, no le va a pasar nada. ¿Cómo que no le va a pasar nada, hermanos? Aleluya. No vinieron las maldiciones después. Y después de eso no solo bastó eso, sino que fueron echados del jardín del Edén, hermanos, donde ellos no tenían necesidad de hacer nada ahí, porque ahí estaba la gloria de Dios. Y Dios los echó y fueron, hermanos, a leer que hasta ángeles puso Dios ahí para que no pudieran entrar. Así es, amén. Tremendo, hermano. Bendito Dios. Gloria Entonces, a mire, Dios. Pedro dice, mire, él no ha descansado. Primera de Pedro, hermano, capítulo 5. Gloria a Dios. O sea que nosotros, hermanos, aquí no es que somos los enemigos, sino que el enemigo de nosotros se llama Satanás. Amén. 5:8.
Gloria a Dios, aleluya. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aleluya. Miren, sed sobrio y velad. ¿Y cómo fue que entró el enemigo a sembrar, hermano? Allá a sembrar la cizaña que dice la parábola. ¿Mientras qué? Mientras dormía. Pues es que los cristianos no podemos andar dormidos, hermano. Amén. Nosotros los cristianos tenemos que andar despiertos. Amén, Porque el aleluya. diablo dice que anda Como león. como león, dice, rugiente, Amén. alrededor, mire, buscando a quien devorar. O sea que si nos apartamos un poquito de Dios, hermanos, no es el ángel de Jehová que anda con nosotros, sino es el mero diablo que nos anda rodeando Amén. para ver en qué nos hace caer, en qué nos hace pecar. Así es. Por eso es que este hombre nos advierte. ¿Por qué? Porque la cizaña fue sembrada mientras aquellos dormían. Así es. O sea que Jesucristo a través de esta palabra nos vuelve a hacer un llamado, hermano, a que velemos, a que estemos velando. Bendito sea el nombre del Señor. Porque aquí se trata de nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. No la salvación de nadie, sino la de nosotros mismos. Entonces viene que aquí viene, hermano, uno de los puntos delicados. Bendito Dios, Porque aleluya. Cuando salió la hierba y dio fruto, miren, entonces apareció también la cizaña. O sea que cuando brotó la hierba, hermano, entonces Dios quiere y demanda que demos buenos frutos. Amén. Pero a veces, hermanos, aleluya, cuando ya nosotros decimos, hermanos, ya viene el fruto, ya queremos ver el fruto, ¿qué pasa? Bendito El fruto sea. no es trigo, sino cizaña. Así es, amén. Entonces tenemos que tener cuidado, porque ahí es donde surgen, mire, las preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, mira, ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible? Si mi hermano no se miraba así, si mi hermano miraba que era un trigo. Y cuando empezamos a escuchar, hermanos, que el predicador fulano, que el pastor fulano, que el diácono vengano, hermano, y que el hermano aquel y la familia que daba testimonio, empezamos a ver, hermanos, aleluya, que el diablo, hermano, y la maldad se extiende y llega a límites, hermano, ¿verdad? Inconcebible, Sí, amén. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos habla, hermanos, que ya está en acción el ministerio de la iniquidad, segunda de Tesalonicenses. O sea que, hermanos, nosotros tenemos que entender algo, hermano, y es que en esta tierra nuestras luchas son diabólicas, hermano. Así es, amén. Amén. Nuestras luchas son demoníacas. Amén. Esos espíritus, hermanos, que se mueven y que no solo se mueven hoy en las huestes celestiales de maldad, en las regiones celestes. Hoy en día, hermanos, muchos espíritus de estos están poseyendo hombres que han adquirido un conocimiento. Por eso es que el apóstol Pablo dice, hermano, mire, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, habla ahí. Mire, pero con respecto, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de este medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, mire que por eso es que nosotros no debemos de extrañarnos. Lo que nosotros debemos de hacer es cuidarnos. Amén. Amén. Que no seamos nosotros, hermanos, Gloria a Dios. Amén. los que cambiemos. Sí, Señor. Amén. Lo que a la hora que Dios demanda que demos buenos frutos, Amén. ¿verdad? Porque la semilla está sembrada. Aleluya. Pero a veces necesitamos dar fruto. Amén. Y cuando viene el fruto, no damos buenos frutos, sino que parece la cizaña. Gloria a Bendito sea el Dios. nombre del Señor. Aleluya. Dios, aleluya. Bendito Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Alabado Cristo. Entonces, mire, Aleluya. 1 Timoteo habla ¿qué? Capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Mire, espíritus engañadores y doctrina de demonios. O sea que, hermanos, aleluya, cuando la cizaña entra, hermano, o cuando el enemigo entra a minar al campo, que hay buena semilla, entra con todo. No entra con misericordia, no entra con lástima, hermano, sino que entra a A destruir. destruir. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así es. Aleluya. Entonces, mire, dice aquí, los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ahí hay que tener cuidado, mire, hermano. O sea, aquí vemos, hermano, aleluya, la reacción de estos siervos, hermano, fue realmente espontánea de un siervo celoso. O sea, cuando realmente veía que el negocio de su señor estaba en peligro. Y tomó una acción, hermano, o quiso tomar una acción de ¿qué? De arrancar, porque ellos se dieron cuenta. O sea, fíjense que esos sembradores se dieron cuenta que había nacido la cizaña. Amén. Y ellos empezaron a preguntarse cómo es que la cizaña había aparecido de la noche a la mañana. Porque ellos realmente, cuando alguien cultiva, hermano, aleluya, en lo secular, digamos, hablando de la realidad, hermanos, aleluya, está pendiente aquel sembrador de su siembra. Amén. Y el sembrador sabe, pues. Así es, amén. Amén, El amén. sembrador sabe realmente cuando el fruto, hermanos, aleluya, está dañado. Entonces estos hombres empezaron a preguntarse, pero hermanos, la reacción fue ¿de qué? De quitar, de arrancar el trigo. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Aleluya. Porque aquí, hermanos, aleluya, donde muchos fallan. O sea, yo he escuchado, mire, yo he visto hombres, mire, hay hombres, hermanos, que han destruido sus propios ministerios. Dios ha puesto en sus vidas, hermanos, aleluya, grandes ministerios, los quiere llevar a grandes lugares, a grandes cosas, hermano. Quiere hacer grandes cosas con ellos. Pero estos hombres no han tenido este cuidado. La Biblia nos habla, hermano, y nos da un ejemplo. Mire, en Lucas capítulo 9. Bendito Dios. Aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Porque por eso es que Jesucristo prácticamente, hermano, nos exhorta a eso, a de que tengamos que tener cuidado en no arrancar la cizaña. Y más nosotros, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros, hermano, ¿cuántas veces no me he equivocado? ¿Cuántas veces yo no he pensado, hermanos, aleluya, de que esa persona yo la califico? Y después me quedo sorprendido. Me recuerdo una vez, hermano, que llegó un joven, yo no sé si el hermano Joel se fue en la colada. Llegó un joven allá a la iglesia, hermano, donde lo congregábamos nosotros. Y mire, ese joven en la calle lo recogieron los jóvenes, pues. Mire, hermano, un hombre que, bueno, yo no sé, cualquiera se tocaba la mano, de esas personas, hermano, que cualquiera lo ve y lo primero que hace es que se mete a la mano a la bolsa y le da un peso. Gloria a Dios. Hasta la carita y todo.
Y llegó aquel joven, hermanos, y que empezó a meterse en el juego. Mire, tremendo, hermano. Hablaba lengua. Hasta había conseguido no sé qué, una trompeta, y en medio del culto empezaba a trompetear, hermano. Tremendo el varón. Y yo le decía, no, mira que ese joven, y yo miraba que el joven daba frutos, hermano. Como a los días, como estuvo como 6 meses ahí, hermano, que nunca consiguió trabajo, según escuchaba yo, y los jóvenes lo tenían. Un día de esos, hermano, el hermano Juan José se fue en esa. Un día de esos, hermano, aleluya, los jóvenes dicen que se van a vivir con unos jóvenes, ¿verdad? Y los jóvenes dicen que se iban a ir a trabajar. Y reunieron entre ellos el dinero de la renta y lo dejaron, lo dejaron en un bolso, no sé dónde, lo dejaban todos para, pues sí, como eran hermanos, hermano. Ahí déjalo en tal lugar, que en tal lugar, ahí déjalo para pagar la renta en la tarde, decían uno. Se lo dieron a él. Y él se dio cuenta dónde estaba el dinero, y cuando los jóvenes se fueron a trabajar, se fue con el dinero en la renta, y andaban llorando los jóvenes después. Pastor, mire que este joven lo robó la renta, lo robó el dinero en la renta. O sea, miren qué tremendo, hermano. O sea, uno no puede a veces distinguir la cizaña a simple vista. O sea, es difícil a veces. Porque hay hombres que aparentemente andan bien derechos, hombres de Dios, hermano, que es difícil usted, hermano, humanamente juzgarlo. Porque nosotros fácilmente, hermano, aleluya, a uno que tal vez, miren, no es ni cizaña, sino que a lo mejor le falta convertirse verdaderamente al evangelio, hermano. Nosotros lo tenemos a veces por menos y tenemos por más aquellos que más o menos dan testimonio, pero hay que tener cuidado. Porque ese joven, hermanos, aleluya, le digo que yo realmente pensé que hasta andaba predicando. Bueno, tremendo, yo me quedé, hermano, sorprendido cuando me di cuenta de eso, hermano. Y después lo vimos en la televisión, allá estaba en otra iglesia. ¿Qué iba a pensar usted de ese joven? Que andaba haciendo lo mismo, pues. O sea, que es tremendo, hermano. Gloria sea. Entonces, mire, por eso es que tenemos, pero ¿qué? Jesucristo dice, no la arranquen. O sea, ¿por qué? Que eso significa que nosotros, aquellos hombres eran administradores, hermano. Y el patrón les dijo, oiga bien, quienes impulsaron a arrancar eran los caporales, eran los jefes ahí, hermano, los manos derechas del Señor. Pero el Señor le dijo, no, porque qué tal en vez de estar arrancando a 6 años me arrancan el trigo y me dejan sin siembra. Amén. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, aleluya, porque aquí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, vamos a arrancar el trigo, la buena semilla. Aleluya. Y mire, entonces mire, ¿por qué? Porque mire que estos hombres, hermanos, capítulo 9, versículo 52 de Lucas. Bendito Dios, aleluya. Alabado Cristo. Mire esto, hermano. Gloria a Dios. 51 dice, cuando se cumplió, Lucas, el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mire estos hombres tremendos, hermanos, discípulos de Jesucristo. O sea, él, hermanos, los manda a una aldea, a hermanos, a que preparen, y estos no lo recibieron y se enojaron. ¿Y qué querían hacer ellos? Querían hacer lo que hacía Elías. Querían tener el poder, y estos ya habían visto prodigios y milagros. Dios había, cuando lo habían mandado a predicar, hermano, habían visto prodigios y milagros, y ellos dijeron, esto hay que hacer que consuma. Yo cuántas veces he visto hombres maldiciendo, hermano. O sea, un hombre de Dios no puede maldecir, hermano. Tenemos que tener cuidado. Bendito Dios, aleluya. El
que puede maldecir a Dios. Pero aquí mire, estos hombres que querían traer juicio. Y Jesucristo les reprende y les dice, ustedes no saben. Yo no he venido, mire, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Aquí nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces, hermanos, aleluya, a veces cuando es un problema, hermanos, se lo digo por experiencia. Si yo no soy nuevo en el Evangelio, bendito sea el nombre del Señor, y vivo experiencia, hermano, donde hombres cuando entra, hay cosas que entran dentro de las iglesias, hermano, que ahí es donde se necesitan los frutos del Espíritu, bendito sea el nombre del Señor, porque cuando estos hombres han querido erradicar, hermanos, el mal por su propia cuenta, destruyen la obra de Dios. Amén. Empiezan, hermanos, a hacer cosas que realmente no son correctas. A mí, hermano, yo he estado en una iglesia donde me han dicho, si a usted no le gusta, váyase. O sea, eso no se puede, hermano. A mí me han dado, pues, si a usted no le gusta, hermano, y que iba a hablar con él, cuando entramos a la oficina del pastor y a hablar, mire, hermano, es que es cierto. No, yo ya dije, si a usted no le gusta, ahí está la puerta. Pues lo vemos, y que iba a hacer ahí, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos, o sea que ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estos obreros, hermanos, aleluya, les había entrado el celo, hermanos, de que el enemigo había sembrado cizaña, hermanos, en aquella siembra, y ellos quisieron accionar. Aleluya. A veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque el mal entra a veces dentro de la congregación, y por quererlo erradicar, hermanos, podemos destruir el trigo. Bendito Dios. Aleluya. Ya lo hemos nosotros visto, hermano. Lo hemos visto. Yo a veces, mira, a veces un hombre, hermano, no nace pecador, ni se hace pecador en este camino. A veces las cosas, hermano, que pasan, porque los ministerios, hermano, y los ministros tienen que ser probados. Dice la palabra del Señor. Amén. Yo recuerdo, hermano, un hombre, que este hombre, yo digo, ¿en qué momento, Dios mío, este hombre cambió? ¿En qué momento? Mire, y yo lo estoy seguro. Y la certeza la tengo, hermanos, que este hombre, cuando se le dividió la iglesia por primera vez un grupito, ni fueron ni muchos, como 5 se fueron. Y desde ese momento ese hombre no supo manejar bien, no supo bregar con ese asunto, no supo perdonar. ¿Y qué hizo? Destruyó la congregación. Empezó a agarrar a medio mundo, hermano. Había un hermano que dice que él tenía, un día están contándome Dios que un día dijo que tenía miedo que la tierra lo tragara. Cállame, hermano, le digo yo, si la tierra lo traga, le doy al infierno, le digo yo. O sea, pero no pudo manejar ese asunto. ¿Y qué hizo? Dañó la congregación. ¿Y en qué terminó? Mire, eso nunca paró, hermano. Y usted lo ve hoy por hoy, ese hombre está vacío. ¿Por qué? Porque él supuestamente, oiga bien, en forma de erradicar aquella división, no supo manejar, no supo actuar con sabiduría y predicarle y darse cuenta que él tenía una congregación de adelante, que tenía ahí buen fruto, que tenía ahí trigo, hermano, sembrado. Dañó el trigo. Y cuando menos esperezó, hermano, pum, salió uno por un lado, otro por un lado. Pues, no, yo al principio ya hasta perdí la cuenta. Yo al final dije, Dios mío. Entonces es peligroso. Es peligroso, hermanos, aleluya, cuando el pecado entra, ahí el hombre de Dios necesita sabiduría. Amén. Porque aunque el pecado esté ahí, hay que tener cuidado. Amén, amén. Bendito Dios. Porque podemos dañar al trigo. Aquí habla Jesucristo. Mire, estos hombres, hermanos, aleluya, habían sido enviados, hermanos, y ellos ¿qué? ¿Querían qué? Derramar juicios. Bendito. Entonces sí, he visto hombres, hermanos, maldiciendo a otros hombres. Ay, yo he visto ahí en la televisión hasta hombres de Dios, hermano, maldiciendo. Porque uno que culpa tenga que son mundanos ellos. Porque la gente que es mundana quiere que uno la aplaude. Pero ellos lo que hacen es, como no saben cómo defenderse, lo que hacen es maldecir a los que les decimos que vivan en santidad. Amén, amén. Gloria Entonces, hermanos, aleluya, ahí miren, Jesucristo que hace en esta parábola, mire, dice, no, tranquilo, deténganse. ¿Por qué? Porque se puede dañar el trigo. Amén. Amén, aleluya. Entonces, yo se lo digo por experiencia, Gloria a hermano. Dios. Aleluya. Yo he escudriñado la vida de este hombre.
Y yo digo, Dios mío, ¿en qué momento este hombre cambió? ¿En qué momento este hombre es? Y ahí yo no descarto. Digo, oh, esto pasó desde que aquel grupo de hermanos se fueron y él empezó a querer erradicar el mal y dañó al trigo. O sea que nosotros lo hemos vivido. Hemos vivido esta experiencia, hermanos, aleluya. ¿Por qué? Porque el celo, hermanos, de Dios es peligroso también. Porque cuando estos hombres, hermanos, sentían aquel celo, ¿por qué? Porque por el daño, por el mal que había aquí a siembra, aquellos hombres amaban a su patrón, amaban a su Señor y querían erradicar de una vez el mal. Amén, amén. Y ahí es donde el hombre, mire, los detiene. Dice, y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. ¿Cuándo es la siega? El rapto de la iglesia. Amén. Amén, amén. En el rapto de la iglesia, hermanos, ahí no va a haber escapatoria. Aleluya. Miren, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en mano para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aleluya. O sea que aquí, hermanos, aleluya, el que va a decidir, hermanos, aleluya, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque mire, es uno de los puntos, es uno de los puntos muy delicados. Recuerdo que una vez un hombre le preguntó a un director de un instituto, hermano, le dijo, ¿usted cree que esa persona es salvo? Le dijo, hermano, no me corresponde contestar esa pregunta, le dijo, porque no soy Dios. A ninguno, hermano, fíjense que gracias a Dios, Dios no nos dio esa autoridad, nadie. Nosotros no podemos, claro que alguien que muere en Cristo, ¿verdad? Nosotros tal vez a través de la palabra, pero nosotros a simple vista no podemos señalar y decir, ese no es salvo, este es salvo, que le salvo, este no es salvo. No, hermano. ¿Cómo? No podemos determinar la salvación de nadie, pues. Ni aún en la iglesia, pues. Amén. No le digo yo que, bueno, hay hermanos que yo me he llevado más sorpresa con los que supuestamente son espirituales que con los que considero que son carnales. Los que me han hecho más desaires a mí son los espirituales. Los que, hermano, tremendo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces yo a veces mejor digo, Dios mío, que sea usted que juzgue, porque yo a veces digo, es hermano aquí, hermano allá, y aquel es hermano bueno y es malo, y no, y yo me pasa la del profeta. Samuel cuando vio aquel hombrón, este es el rey de Israel, se equivocó. Sí, amén. Entonces sí, hermano, tenemos que tener cuidado en esto, ¿verdad? O sea, la cizaña entra acá, el enemigo entra, pero a veces no, a veces hay hermanos que no sé por qué andan fríos. Así que lo que tenemos que procurar en esta noche, hermano, Aleluya. ser trigo. Amén. Aleluya. Porque si la cizaña entra, pues todavía tiene tiempo de arrepentirse, Así es. Amén. ¿verdad? No es que no tiene esperanza todavía. O sea, aquí estamos hablando de una palabra. Amén. Pero hay uno que si, hermanos, aleluya, se les predica la palabra y nunca cambian, y de mañana que usted se muere, hermano, o que el día que venga el rapto de la iglesia, Aleluya. ese día va a ser la decisión. Amén. Entonces procuremos ser Trigo. trigo, Amén. Amén. ¿verdad? Gloria. Y darnos cuenta, hermanos, aleluya, de los peligros, ¿verdad? De que la cizaña, hermanos, aleluya, son poderes diabólicos, demoníacos, hermanos, que entran con fuerza para destruir. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero también nosotros tenemos que tener cuidado, porque por arrancar esa cizaña podemos dañar el trigo. Por eso le he puesto esos ejemplos. Estos ejemplos, hermano. Ese pastor que me dijo a mí, ahí está la puerta, si a usted no le gusta, quedó solo. Y ese pastor, hermano, que no pudo manejar esa situación de esa división, empezó y dañó el trigo. Ahí está solo. Están contados unos cuantos ahí. Pero tenía una gran congregación. O sea que hay peligros. Y si nosotros sabemos, hermano, todo hombre de Dios va a ser probado. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque nosotros pensamos que el diablo es que va a venir a probarnos aquí o va a haber pecado. No.
A veces hay tentaciones también cuando predicamos la palabra del Señor. Hay que tener cuidado también. Porque nosotros como predicadores, hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, y más en estos tiempos, hermanos, que está, hermanos, la Biblia claramente dice que hay demonios, que hay espíritus engañadores. ¿Y usted cree que nosotros estamos inertes de que no puede venir un espíritu engañador mientras damos una palabra y en vez de traer una buena palabra traemos una herejía? Pero tenemos que orar al Señor. Amén, amén. Gloria a Nosotros, Dios. mire, cuando nosotros agarramos el micrófono, hermano, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos va a juzgar por la palabra que nosotros prediquemos, cómo la prediquemos, por lo que digamos. Aleluya. Vamos a ser juzgados. Amén, Aquí aleluya. habla, mire, para allá, para terminar, el apóstol Pablo le advierte eso a Timoteo. Mire, dice Timoteo, dice capítulo 2 de Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, oiga bien, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aleluya. Gloria a Dios. Pero dice, te encarezco, o sea, le está diciendo, mira Timoteo, si tú no predicas la palabra realmente como es, el apóstol Pablo utiliza, dice, con buena conciencia. Hay que predicar la palabra Amén, gloria a Dios. con buena conciencia. ¿Por qué? Porque este predicador que la iglesia se le dividió, no predicaba la palabra con buena conciencia. Él predicaba pensando que el que estaba sentado le iba a dividir o le iba a llevar a otro grupo. Y nunca predicó con buena conciencia. Amén, amén. Bendito Dios. Y ahí delante de Dios, hermano, vamos a ser juzgados. Amén, amén, aleluya. Así que procuremos ser trigo, hermano. Amén, Dios gloria a Dios. ha sembrado la palabra en nosotros. Aleluya. Somos buena semilla. No permitamos, hermanos, aleluya, dormirnos. Porque como esto les pasó, que estaban dormidos y entró el enemigo, no permitamos dormirnos en este camino. Démonos cuenta, hermanos, realmente de que esto se va a poner peor y las fuerzas diabólicas van a querer, hermanos, destruir la obra de Dios. Nosotros tenemos que estar firmes, Aleluya. Amén, estar aleluya. preparados, hermanos, aleluya, el día que Cristo venga. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esto ha sido, hermanos, y que el Señor les bendiga. Bendito sea.